La relación entre la OMC y el manejo de los procesos regionales de integración ha sido complejo y a veces contradictorio. La naturaleza multilateral de la Organización Mundial de Comercio y su propósito de marcar reglas claras para un mejor flujo comercial internacional sin trabas data desde la firma del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, mejor conocido como GATT, desde 1947. Y nos hace preguntar por qué y cómo pueden existir tratados de libre comercio o tratados preferenciales comerciales que están limitados solo a algunos miembros y todavía sigan dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio. Esto tiene que ver, bueno, desde que inicia el GATT en 47, empieza realmente en 48, estuvo basado en los dos principios de no discriminación y reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? No discriminación es que es el principio de la nación más favorecida. Quiere decir que un país, si otorga concesiones a otro país de la OMC, se la tiene que extender a todos. Entonces, si México baja sus aranceles a la industria automotriz en 2%, se lo tiene que otorgar a todos los países por igual. Igualmente, si México reduce sus aranceles, lo que está esperando es que otros países también reduzcan los aranceles y ese es el principio de reciprocidad. Entonces, el principio de nación más favorecida o el principio de no discriminación, como le quieran decir, quiere decir que lo que se le otorga a uno, se le otorgan a todos. Y reciprocidad quiere decir, acomoda a un país, la expectativa es que le regresen lo mismo. Entonces, desde que se firma el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, recuerden, este es un acuerdo, no es una organización, entonces como acuerdo, las partes contratantes, los que firmaron el acuerdo inicial, el artículo 24 es el que rige todo lo que tiene que ver con acuerdos preferenciales. Entonces, dentro del marco del GATT, e igualmente ahora la OMC todavía usa el GATT como uno de sus instrumentos principales, y eso quiere decir que todos los tratados preferenciales se tienen que notificar ante el Consejo y para asegurar que los bloques comerciales no obstaculicen el comercio internacional. Entonces, esto es dentro del artículo 24 del GATT, y les recuerdo que a partir del que finaliza la Ronda Uruguaya en 1994 y se establece la Organización Mundial de Comercio, pasa el GATT a formar uno de los instrumentos dentro de la OMC. Entonces, la OMC es la organización e incluye el instrumento del GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Servicios, perdón, de Comercio en Servicios, TRIPS, que es todo lo que tiene que ver de propiedad, la protección de la propiedad intelectual, que tiene que ver con el comercio, y finalmente un mecanismo de solución de controversias. Entonces, esos 4 instrumentos son los 4 instrumentos jurídicos que integran dentro de la que es ahora Organización Mundial de Comercio. Esta sí es una organización, y mientras que dentro del GATT los países que habían firmado se consideraban partes contratantes, ahora con la OMC se consideran miembros de la organización todo aquel que está, que participa. ¿Ok? Entonces, al principio, pues se empieza a considerar cómo vamos a abrir el comercio y tratar de tener una organización multilateral si lo que estamos logrando es tener muchísimos pequeños grupos que están haciendo integración regional. Entonces, habían algunos que decían que esos eran escalones, que era una forma de llegar a una mayor liberalización de comercio y mejor comercio, y otros decían no, son tropezones que van a obstaculizar el comercio internacional. Entonces, están esos dos puntos de vista. Por ejemplo, hasta la segunda mitad de los años 80, la mayoría de los proyectos de integración eran realmente hacia adentro, tenían muchísimo proteccionismo, tenían, pues, solían querer limitar el comercio al interior de la región y poner trabas al comercio afuera de esas regiones, ¿no? Entonces, estos
estos tratados o estos inicios de tratados se notificaban bajo el GATT y el GATT no sabía cómo proceder. Realmente, por ejemplo, para julio de 92, 55 casos de integración se habían notificado ante el GATT bajo el artículo 24, se hicieron comités, pero solamente 5 de esos comités llegaron a una conclusión de que sí eran compatibles o no compatibles con las normas del GATT. Entonces, de 55 que se notificaron, solamente en 5 casos llegaron a conclusión a favor o en contra. Entonces, sí faltaba muchísimo entendimiento de qué forma iba a ayudar o perjudicar la integración ante el GATT. Entonces, si vemos en la pantalla, ya hay varias formas de notificar. Tenemos el artículo 24, las notas adicionales al artículo 24 y todas sus actualizaciones, incluyendo el entendimiento de 1994, que fue justo antes de formar la OMC, en el cierre de la Ronda Uruguay. Como un toma de contexto, en 92 es cuando realmente empieza la Comunidad Europea formalmente dentro del GATT a negociar como bloque. La otra forma que se puede notificar ante la OMC, o en ese entonces el GATT también, es la cláusula de habilitación, que esta fue un acuerdo que sale de la Ronda Tokio, en 1979, y es para países en vías de desarrollo. La diferencia entre notificar ante el artículo 24 y notificar la cláusula de habilitación es que si se notifica bajo el artículo 24, se forma este comité para determinar si es compatible o no es compatible. En el caso de utilizar la cláusula de habilitación, simplemente es una notificación de que se está haciendo para favorecer a los países en vías de desarrollo. Es de esta forma que la LADI y algunos otros mecanismos en América Latina se notificaron. Ok, la evolución de los acuerdos comerciales. Entonces podemos ver en esta gráfica que sale directamente de la página de la OMC, cómo han ido evolucionando y incrementando la cantidad de notificaciones y de acuerdos comerciales desde 1948, que entra en vigor en el GATT, hasta el 2021. Entonces, si tal vez hasta el mediado de los 90 los tratados preferenciales se consideraban como tropezones, una vez que termina la Ronda Uruguay y se establece la OMC va actualizando el régimen todo lo que se aplica a los tratados comerciales o los tratados preferenciales, y aun cuando tienen puntos encontrados, ya sea por los académicos o por representantes, de qué tan benéfico o perjudicial sean los tratados para el comercio, la OMC se ha vuelto mucho más positiva y mucho más proactiva en cuestiones de tratados comerciales. Entonces, primero, por ejemplo, ya tenemos el Comité de Acuerdos Comerciales Regionales, el CACR, dentro del marco de la OMC, que va a examinar a los distintos acuerdos regionales en el marco del mecanismo de transparencia para los ACR, ¿no? Asimismo, se encarga de debatir las consecuencias sistémicas de los ACR sobre el sistema multilateral de comercio. Entonces, van a estar viendo si el comercio lo está bloqueando, si está siendo un obstáculo para el comercio, si lo está distorsionando o si realmente está ayudando a que estos acuerdos comerciales están ayudando a que se tengan menos trabas y tenga una mayor facilidad del comercio. En 2006, los miembros de la OMC acordaron aplicar un mecanismo provisional en ese entonces para aumentar la transparencia de los acuerdos comerciales regionales y comprender los efectos de estos acuerdos en el sistema multilateral. Entonces, este mecanismo va a ser como que un aparato que esté mucho más al pendiente y observando el comportamiento de estos tratados y acuerdos regionales. En 2015, este mecanismo, que originalmente fue provisional, se vuelve y se termina permanente. Y estas negociaciones para aclarar y mejorar las disciplinas relativas a los acuerdos comerciales regionales se lleva a cabo en el grupo de negociación de normas, que depende del Comité de Negociaciones Comerciales dentro de la OMC. Entonces, también podemos ver que a partir que la OMC
es un organismo internacional, pues también se vuelve un poquito más burocrático que lo que era el GATT. Vamos a hablar un poco de qué estamos, bueno, voy a explicar un poco qué hablamos cuando hablamos de acuerdos comerciales preferenciales. Entonces, primero, como que el más sencillo sería un acuerdo preferencial, que es un acuerdo que tiene concesiones comerciales entre las partes, comerciales en el sentido de flujo de bienes. Entonces, podemos estar hablando aquí de un tratado de libre comercio, sobre todo, que como acuerdo preferencial. Pero solamente aplica a 1 o 2 países y concesiones de bienes y a veces servicios. Luego tenemos ya uno un poco más profundo, que hablemos del área de libre comercio. Entonces, estas áreas de libre comercio va a ser entre los miembros. Cada país tiene políticas comerciales independientes hacia terceros. Entonces, por ejemplo, si hablamos del TEMEC, entre México, Canadá y Estados Unidos, los aranceles se van negociando entre, las condiciones preferenciales se negocian entre México, Canadá y Estados Unidos, pero hacia afuera cada uno mantiene los aranceles que ya tenía en pie anteriormente. El tercero es una unión aduanera, entonces es lo mismo un área de libre comercio, pero ya negocian entre ellos una política comercial común hacia terceros. Entonces, esto es el caso, por ejemplo, de Mercosur. Lo que hacen es que determinan no nada más cuál va a ser los aranceles y el comercio preferencial entre los miembros de Mercosur, sino que también determinan cuál va a ser en conjunto el arancel que tienen hacia miembros fuera del grupo. El mercado común, que es el cuarto, es también como la Unión Aduanera tiene libre comercio entre los miembros, tiene un arancel común hacia afuera, pero también tiene libre movimiento los factores de producción. Entonces aquí ya tienes movimiento de bienes, de capital y también de trabajadores, de personas. Entonces el mercado común es mucho más extensivo y permite el libre movimiento de los factores de producción. Finalmente tenemos una unión económica, que es el mercado común más vamos a armonizar, o sea, no nada más se va a permitir el libre movimiento de los factores de producción, sino que vas a armonizar políticas monetaria, fiscal, laboral, etcétera. Y eso es lo que ya vemos en la Unión Económica Europea en este momento, y finalmente, por ejemplo, la Unión Monetaria, que tienen el euro, ¿no? Si vemos, teóricamente, estos los puso en 1969 Bela Belaza, como las partes o los escalones que puedes tomar en los esquemas de integración económica. Ya hemos visto que no necesariamente se va pasando de uno a otro, y justo Bela Belaza puso un último, que sería una unión política, que pues hasta ahorita solo existe en teoría, que ya sería armonizar todas las políticas y tener como una constitución en común, pero hasta la fecha no ha sucedido. Entonces, para finalizar este video, ¿cuáles son las reglas de la OMC para tratados preferenciales? Pues primero, un miembro de un bloque no puede incrementar las barreras comerciales de productos y servicios a terceros. Entonces, cuando se negocia el TEMEC, cuando se acuerda los aranceles que van a tener los países México, Estados Unidos y Canadá, entre ellos, no pueden subir los aranceles hacia países terceros, ¿no? Entonces, aquí necesitan mantener como bloque todo esto de la nación más favorecida o la reciprocidad, ¿no? Entonces, el bloque debe de eliminar o reducir de forma sustancial las barreras comerciales internas en un periodo de tiempo razonable. Entonces, no pueden poquito a poquito ir decidiendo y hacer un enmarañe complicado, sino que como bloque necesitan reducir fuertemente
en un tiempo razonable, ¿no? O sea, no pueden decir en 35 años vamos a bajar los aranceles, sino que tiene que ser un tiempo bastante corto, pero razonable, no tampoco va a ser de un día para otro, las barreras comerciales internas. Hacia los otros, como dijimos en el primer punto, los miembros no pueden cambiar sus políticas y sobre todo no pueden incrementar barreras hacia terceros. Entonces, hasta febrero del 2021 habían 339 acuerdos comerciales regionales. Casi todos los miembros participan en más de uno, o sea, no nada más al menos uno, más de un esquema comercial preferencial. Por ejemplo, México va oscilando entre, depende cómo vemos los nuevos esquemas con la Unión Europea, pero va oscilando entre 41 y 44 tratados de libre comercio en los últimos 5 años, más o menos ha estado oscilando entre esos dos. Entonces, estas reglas sí aplican para todos, pero lo importante es ver que los tratados de libre comercio se van a quedar, entonces la OMC ha decidido buscar formas de coexistir con los tratados de libre comercio y ayudar a que estos fomenten el comercio y que no lo vayan a obstaculizar.